Voy a leer en este día de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no vine con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Y nuestro tema en este día será: nunca eclipses al Espíritu, puesto que este es el resumen del capítulo que estudiaremos. Y trataremos de cubrir lo más que podamos de una manera expositiva en esta mañana, en este gran capítulo. Y miraré algunos versículos con mucho más detalle para poder extraer la riqueza que contienen. Y empezaré con este primer versículo. Aquí Pablo ha hablado acerca de cambiar todo el orden de las cosas patas arriba, de forma tal que los poderosos, los orgullosos, los elogiados, el que vale en este mundo, sean enceguecidos a las cosas del Evangelio. Y el Evangelio sería proclamado, enseñado y recibido y creído y testificado por los insignificantes, aquellos que ante los demás no tienen valor. Y de forma tal que así la gloria sea toda para el Señor. Y es evidente y obvio, y es demostrado que el Evangelio es predicado y hay resultado de conversión por esto, pero esto no es debido a la elocuencia o habilidad o eficiencia humana, sino debido al poder de Dios. Por supuesto que nosotros testificamos y predicamos tan eficientemente como podemos, pero nunca eclipsamos al Espíritu. Nunca adicionamos a los métodos del Señor de predicación y oración. Nunca pensamos, estas cosas son ineficientes, el Espíritu Santo es débil, se necesita las cosas que yo puedo hacer, la decoración que yo pueda dar. Si hacemos esto, el Espíritu se aleja. Y todas las estratagemas de los seres humanos en el mundo puede que traigan personas y puede que aparentemente edifique iglesias grandes. Pero la iglesia, la palabra de Dios nos enseña que lo más probable es que con estas cosas en gran parte son madera, heno y hojarasca, porque el Espíritu Santo es dejado a un lado. Entonces, el apóstol Pablo va a entrar en un poco de detalle y habla de sí mismo en el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra. Y debemos darnos cuenta que el griego acá indica una expresión superior. Por supuesto que en la palabra altivez de palabra o la excelencia, como es en el King James, no hay nada de malo. Pero acá la palabra que se tiene en mente es en realidad lo esplendor o poder de elocuencia, lo cual en realidad usan las traducciones modernas. Y aunque esto hace algo de justicia al griego original, y por ejemplo la palabra excelencia que se utiliza en el King James, hace algo de justicia también al griego, pero acá cuando dice me propuse, cuando dice acá vine a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría, está hablando acerca de que Pablo no utilizó maneras de enseñar impresivas que son populares en algunos círculos, donde el pastor, el predicador, estudia mucho lo que va a hablar y un minuto está hablando, otro está gritando y utiliza diferentes técnicas de predicación, especialmente en los círculos carismáticos. Se ve bastante que los predicadores están subiendo y bajando de
de la plataforma, porque hoy en día ya casi los atriles no se usan más, entonces hoy en día vemos más acción y vemos que lo que se hace hoy en día es alejarse lo más posible de la escritura. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo usaba el hábito judío, él se sentaba para predicar, pero no todos se sentaron. Por ejemplo, el primer sermón de la iglesia cristiana en el libro de los Hechos, en Pentecostés, el apóstol Pedro se paró junto con los otros apóstoles y fue una cosa maravillosa. Que todos los apóstoles, los 11, porque uno, el hijo de la perdición, ya no estaba, pero los 11 apóstoles que quedaron, en un minuto, en un momento ellos estaban aterrados de ver que los demás les vean como asociados con Cristo y tenían miedo por sus vidas, y ahora en este primer sermón en Jerusalén, en el día de Pentecostés, ellos se paran juntos, dispuestos a ser vistos y observados como aquellos que están testificando de Jesucristo. Y el apóstol Pedro se paró y predicó y declaró la palabra. Pero no se ve en ningún lugar que él estaba corriendo, moviéndose o cambiando su tono de predicación. Entonces acá el apóstol no usó altivez de palabra o cualquier tipo de elocuencia humana, sino más bien él determinó o propuso saber, él no se propuso saber algo entre ellos, sino a Jesucristo. Y aquí la palabra propuse en el griego tiene la idea de juicio y elección. Y es un poco difícil traducirla, pero me propuse esa palabra, o determinar en el King James en inglés, está bien, siempre que tú sepas el significado. Pensé en algo y tomé una decisión, y el griego tiene que ver con no escogí, no juzgué, no elegí el saber o el enfocarme o el proponer nada excepto a Jesucristo y a este crucificado. Ahora hay dos significados en relación a esto, y creo que sin duda el apóstol Pablo tiene en mente ambos significados. En principio, cuando tú predicas el evangelio y predicas a las almas, nunca dejas de lado a Cristo crucificado. Este era el enfoque, el núcleo, el centro de todo. Siempre Cristo tenía que ser predicado, crucificado. Pero hay algo más acá. No me propuse, no elegí saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, cuando vine a vosotros, dice Pablo, lo que sea que yo hice, si tenía que trabajar haciendo tiendas de campaña, si tenía que ser perseguido, si tenía que resistir cosas que me acontecían, ser arrestado, atado, si tenía temor de que sería recibido de una manera violenta, y cuando todas estas cosas me pasaban y cuando hablaban, todo lo que hacía, lo hacía en mente con una cosa, solo una cosa: Cristo y solo el crucificado. Porque Él fue a esa cruz del Calvario por mí, Pablo diría. Él sufrió y murió por mí, Él compró mi redención y yo haré todo para Él. Soportaré todo por Él. ¿Ves entonces el sentido que estoy tratando de resaltar? Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo no estaba pensando en mí mismo, si la gente pensaría bien de mí o no, dice Pablo, si les gustaría mi predicación o no. Yo no estaba tratando de que la gente piense que yo soy una gran personalidad. No, yo solo estaba pensando en algo, en Cristo Jesús y Él crucificado, a la luz de lo que Él hizo por mí. Entonces yo haré esto por Él, no para mí, para su gloria, para su causa y para su iglesia. Y nosotros podríamos tomar esto y aplicarlo a nuestras vidas diarias. ¿Le debes a tu esposo una disculpa? ¿Le debes a tu esposa una disculpa? ¿Tienes que arrepentirte de alguna palabra o hecho que fue indigno? Y así establecemos una
establecemos el afecto adecuado y la apreciación y la bondad. Y si tienes que humillarte, sé que es algo difícil, pero se debe hacer. Y Pablo dice, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Si Él está en tu mente y lo que Él ha hecho por ti, entonces harás lo que es correcto por Él y le honrarás. Y harás aquella cosa difícil. Si tú estás optando, por ejemplo, a no evangelizar a alguien que está cerca de ti cuando ha venido la oportunidad, ¿en qué estás pensando en ese momento? ¿Qué vas a comprar después? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a almorzar? No, pero si lo más importante para ti es Cristo y el crucificado, entonces por Él evangelizarás y harás aquello que es difícil para ti. Entonces, vemos que este sentido también está en las palabras del apóstol y es precioso para nosotros. Así que, hermanos, versículo 2, porque no me propuse saber algo entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto es acerca de que Cristo sea lo central de la predicación de Pablo y su actitud en todo lo que él hace, y lo hace por Cristo. Y lo hace con gratitud y obediencia a Él. Versículo 3. Este es tal vez el primer encabezado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza, debilidad y mucho temor y temblor. ¿Cuál era esta debilidad? Tal vez el predicador podría estar tentado a hablar de la enfermedad de Pablo. ¿Será que era su media ceguera que parecía tener? ¿Sus debilidades, lo físico? Pero puede que Pablo no tenga nada de esto en mente en el versículo 3, porque no está dentro del contexto del pasaje. Y estuve con vosotros con flaqueza, debilidad. ¿Cuál es esta flaqueza que tiene en mente en el contexto de este pasaje? Bueno, es su soledad. ¿Lo ves? Pablo ha estado diciendo que Dios no usa a los grandes, a la realeza, a los famosos, a los dotados, a los deslumbrantes, a los brillantes. Pablo dice, y estuve con vosotros en flaqueza, en debilidad. No me presenté a ustedes como el grande, sino como, no como alguien que admirarías por la apariencia. Y el apóstol Pablo era alguien que tal vez hasta cojeaba. Esto es solo una conjetura, pero no es alguien que tú apreciarías por su apariencia. Y él era perseguido y odiado por la comunidad judía principalmente. Entonces, estuve con vosotros con flaqueza, con debilidad. Lo que él quiere decir es que no había reconocimiento para mí, para él. No había nada para que promoviera o que elogiara al apóstol Pablo. Y estuve con vosotros con flaqueza. Y debido a esa flaqueza, debilidad, mucho temor y temblor, estamos hablando de Corinto, una gran ciudad. Este era un lugar donde admiraban a la sabiduría humana y a la oratoria. Este es el lugar donde, para que hables de la plataforma, la gente famosa tenía que presentarte ampliamente. Y Pablo dice, yo vengo a ustedes como un predicador judío, convertido a Cristo, representando una secta que es despreciada. Y también Pablo por lo que creía y afirmaba. Así que Pablo estaba en temor y temblor. Había sido atacado en muchos lugares violentamente y también corporalmente. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. La atracción estaba en la sabiduría humana. Y aún un predicador cristiano sincero podría caer en esto, aún por accidente. Supongamos que tratando de ganar pecadores para Cristo, yo predicaría todo un mensaje acerca de los gozos, los beneficios y cosas buenas de la vida cristiana, y de la felicidad y la compañía que uno tiene con la familia de Dios y entre la gente cristiana.
que yo hable de todos estos beneficios y que trate de atraer a la gente a Cristo de esta manera. Y esto puede que sea legítimo el mencionar los beneficios, pero se debe hacer con balance. Se debe mencionar también la necesidad del arrepentimiento y la fe en Cristo y de venir a Él como un pecador humillado, dependiendo de Él para la salvación y la redención. No puede simplemente decirse, pon tu mano en la de Cristo y tu mano será feliz por siempre. De ser así, aun si soy un predicador sincero, habré caído en la trampa de palabras persuasivas de humana sabiduría. Estaré persuadiendo y atrayendo con palabras humanas para la felicidad humana, apelando a la carne y solo a los deseos de la carne. El apóstol Pablo no hace eso. Su predicación es balanceada. Cuando él menciona las glorias, él también menciona las necesidades de humillarse delante de Dios y el arrepentimiento verdadero, y también la dependencia de Cristo y de clamar por la transformación que es la conversión a Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, aquí hay un problema. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con la demostración del Espíritu y de poder? Es claro del contexto, y lo voy a probar, espero hacerlo, que lo que Pablo quiere decir es el poder de Dios en la obra interna, cambiando la vida, regenerando a la persona, dando nueva vida espiritual, imputándola en la persona, despertando el alma, estableciendo la comunión con Dios, de forma tal que la persona pueda orar, pueda clamarle. Esto tiene que ver con que la persona reciba entendimiento de la palabra de Dios y la unción que le ayuda o que te ayuda a entender la palabra de Dios. Entonces, la demostración del Espíritu y de poder. Pero hoy en día, particularmente entre la gente carismática, la tendencia es a decir, el poder. La palabra poder acá, en el versículo 4, significa milagros. Con demostración del Espíritu y obras poderosas y milagros. Y los amigos carismáticos dicen, tienes que tener milagros para que puedas impresionar al incrédulo, para que puedas convencerle y puedas hacer que él torne a Cristo. Queremos entonces los milagros de la era apostólica, esas cosas que fueron diseñadas por Dios simplemente para autentificar a los apóstoles. Pero ellos dicen, no, queremos estos milagros hoy en día. Porque aquí el apóstol Pablo dice que cuando predicas el evangelio también había milagros. Entonces era la palabra y las obras poderosas, los milagros. Pero lo que ellos, los carismáticos, no entienden es que el apóstol Pablo usa la palabra poder más para describir la obra interna, la obra secreta invisible de conversión que se manifiesta en la nueva vida. Pablo utiliza esta palabra poder más en este contexto, en el Nuevo Testamento, que cuando lo hace para describir las señales y los milagros, que también lo describe. Pero acá en el versículo 4 está usando la palabra poder para describir la obra interna. Y podemos ver otros pasajes de la Escritura. Pero vamos a ver solo algunos, Efesios. Pero a lo largo de las epístolas de Pablo están estos pasajes. En Efesios capítulo 1, versículo 9 dice, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. Y también acá Pablo está hablando de la resurrección moral en relación a la resurrección de Cristo. Y lee el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de las glorias de su herencia en los santos y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es indisputable que está hablando de
el poder en relación a la obra interna. Y así es como el apóstol utiliza la palabra poder en el Nuevo Testamento. Y también puedo leer de Efesios capítulo 3, versículo 16. Que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia. Esa es la palabra poder. Es la misma, pero está traducida como potencia. El ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces esta es la obra interna de Cristo. Y lo mismo en el versículo 20 de este capítulo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. Ahora el apóstol utiliza esta palabra poder como, repito, mucho más en el Nuevo Testamento en conexión con la obra interna en nosotros que lo que él usa cuando está hablando ocasionalmente de los prodigios, las maravillas, los milagros. Volvemos entonces a 1 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Mas con demostración del Espíritu y de poder en los corazones, cambiando a los hombres y mujeres. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada, para que vuestra fe no esté en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Que tu fe no tenga el fundamento, o su fundamento, o la base, la elocuencia e inteligencia del hombre, sino el poder de Dios que obra en vosotros, como resultado de escuchar la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo está enfatizando esto. Es muy importante que tengamos cuidado de la obra del Espíritu Santo y que honremos esta obra y no la eclipsemos por medio de las estrategias y artilugios humanos. Ahora el versículo 6. Y este versículo requiere algo de explicación. Empero hablamos sabiduría entre perfectos. Ahora, cuando leía esto, yo acostumbraba a pensar que lo que el apóstol quiere decir es que hablamos simplemente a los inconversos, pero de manera simple, pero hablamos sabiduría espiritual entre los que son maduros en la fe. Eso es lo que la palabra perfecto significa, completo, los que están salvados y tienen entendimiento espiritual. Y entre ellos hablamos toda la sabiduría de Dios. Pero el apóstol Pablo no está diciendo esto. Tenemos que leer este versículo más cuidadosamente. Empero hablamos sabiduría entre los que son salvos, perfectos, y lo que él quiere decir es esto. Hablamos sabiduría ante la estimación de los salvos. Lo explicaré. El Evangelio en sí mismo es sabiduría. No es solamente a los perdidos que hablamos, simplemente con los salvos podemos hablar de manera más profunda, pero es a los salvos que hablamos la sabiduría de Dios, el Evangelio, que aún es más sabio que el hombre. El apóstol lo dijo en el capítulo anterior. Toda la sabiduría de Dios está en el Evangelio. Y nosotros hablamos la sabiduría de Dios a los salvos. Pero acá lo que se quiere decir ante la estimación de los sabios. Ellos saben que esto es sabio. Predicamos el Evangelio, la gente puede pensar que es necio, pero los salvos saben que es toda la sabiduría de Dios. Léelo una vez más entonces. Empero hablamos sabiduría entre o en la estimación en vez de entre, ante la estimación de los que son perfectos, los creyentes, y ellos saben que esto es sabiduría. El Evangelio soluciona el problema del hombre, su alejamiento de Dios. ¿Cómo es que un Dios todopoderoso podría perdonar a hombres pecaminosos? El pecado tiene que ser eliminado por medio del castigo y del sufrimiento. Y luego Dios en su
amor y bondad maravillosa y ternura misericordiosa, Él viene en la persona de Jesucristo a tomar ese sufrimiento. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces Dios puede ser justo sin ignorar el pecado, nunca, sin dejarlo impune, y Él puede ser el justificador, el salvador de los pecadores. Es lo más sabio que se puede concebir, y el creyente sabe que es así. Pero hablamos sabiduría ante la estimación de los perfectos, de los salvos, y sabiduría no de este siglo. La sabiduría de este siglo tiene que ver con la carne, con la grandeza del hombre. Es acerca de la suficiencia y la capacidad del ser humano, que pueda hacer lo que él quiera. La sabiduría de este mundo es todo acerca del placer y de satisfacer los deseos de la carne y cómo es que la gente nos ve, cómo es nuestra reputación, qué piensan de nosotros, qué es lo que podemos hacer, lo que podemos poseer. La sabiduría de este mundo es su fortuna, su fama. La sabiduría de este mundo es que el poder es lo que es correcto, pero la sabiduría de Dios tiene que ver con estar vestido en la justicia de Cristo y de recibir una nueva vida y estar en el camino a la gloria eterna y el tener comunión con Cristo y que Él direccione nuestras vidas y el poder entender acerca de Él y estudiar y gozarnos en Dios. La sabiduría de Dios es que se nos dé poder y es diferente. Nunca eclipses al Espíritu Santo. Fíjate al versículo 6. Aparte del significado de Pablo, mira el contraste. Hablamos, en el versículo 7 dice el apóstol Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría secreta, aún la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Qué versículo extraordinario este. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La palabra misterio es una palabra griega. Casi la misma palabra en el griego original. Y significa un secreto, algo oculto. ¿Por qué es que la sabiduría de Dios está oculta? Bueno, está oculta debido a la caída del hombre y debido al pecado del hombre. Y Dios ha pronunciado una condenación sobre el hombre, un juicio sobre el hombre, y ha limitado al hombre, de forma tal que el hombre, sin importar cuán brillante sea, no pueda entender la manera de salvación de Dios. Por supuesto que no la va a entender, porque esto tiene dos lados. Él no quiere entender por su prejuicio para con Dios. Él quiere las cosas de este mundo y se quiere a sí mismo, pero sin embargo él no puede encontrar la sabiduría de Dios debido a su pecado y eso le bloquea. Entonces la sabiduría de Dios es un misterio para él hasta que Dios obre por medio del Espíritu Santo. Aún la sabiduría oculta. Pero hay otras razones por las cuales la sabiduría de Dios o el Evangelio, el camino de la salvación, esto se llama un misterio. Es un misterio hoy en día. Es un misterio para los inconversos. Es un misterio porque no es visto como una realidad. No es real para la gente. No es substancial. Tú no puedes tocarlo. No puedes poseerlo. No puedes verlo. No es como el estudio de las plantas, como las cosas materiales, como el estudio de los animales, el estudio de las sustancias, o la botánica, zoología, física, química. No es el estudio de las cosas sustanciales. No es el estudio de las cosas sustanciales, no es el estudio de la biografía, de los eventos.
no es estas cosas, sino es algo invisible, es el Evangelio, el misterio de Dios. Es acerca del perdón, es acerca del Dios invisible y de su santidad, es acerca de la relación con Dios y de la necesidad de un cambio interno y de la vida interna. Entonces, esto no se ve como real porque no es sustancial. Es un misterio. Es el misterio del Evangelio. No es lo que este mundo pensaría. Todo el aprendizaje del mundo no se hubiese imaginado el Evangelio. Que podemos ser salvos por la muerte expiatoria de Cristo, por la expiación sustitutiva, y que somos salvos por medio de un regalo gratuito de Dios y no podemos merecer esto. Los seres humanos nunca pensarían en esto. El orgullo humano no les dejaría pensar en esto. Si hay un Dios, dicen ellos, y yo estoy alejado de Él, tiene que haber algo que yo pueda hacer para merecer su favor. El mundo entero piensa de esta manera. Entonces el Evangelio es un secreto para la mente orgullosa del hombre, que piensa que puede lograr todo. Pero también es un secreto de otra manera, porque no fue enseñado explícitamente en el Antiguo Testamento. El Evangelio está en el Antiguo Testamento, pero no de manera tan clara como en el Nuevo Testamento. Entonces está oculto en el Antiguo Testamento hasta que Cristo vino. Y cuando Cristo viene, la gloria completa de la expiación sustitutiva es revelada. Y esto es hablado en Isaías 53. Pero no cómo, quién es la persona que haría esto o cómo acontecería esto. No. Esto tiene que esperar por Cristo para honrarle a Él. Y entonces la luz completa del Evangelio brillará. Hasta entonces es un secreto. Y también es un secreto que el mundo de los gentiles sería incluido en la iglesia. El apóstol dice esto muchas veces. La iglesia completa incluirá a los salvos, a los gentiles y judíos salvos. El apóstol Pablo está muy consciente de que él tiene un privilegio poderoso. Él siente como que él es uno de los primeros predicadores que introduce esto al mundo. Hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Somos más gloriosos que la gente que fue salva en el Antiguo Testamento? Preguntamos. No. Pero tenemos una gloria que ellos no tuvieron. Un privilegio, si quieres llamarlo. Una comisión. Tenemos una gran maravilla. Que ellos no conocían la luz completa del día del Evangelio. ¿Y qué privilegio es el mío? Pablo nos dice, ¿qué gran comisión es esta mía de predicar el Evangelio? ¿Hay algo igual a esto? No hay nada igual a esto, ante mi opinión. Esta tarea que se me ha dado, dice Pablo. Y nosotros tenemos que pensar así, al ir diariamente a nuestras vidas diarias. Estoy ganando dinero para mi familia y estoy entrenando a mis hijos, estoy haciendo muchas cosas importantes y oro para que el Señor me ayude en todas estas cosas, pero el mayor privilegio de todos que tengo y la mayor comisión que tengo es que se me haya confiado con el secreto del Evangelio para darlo a conocer. Y así es como el apóstol Pablo habla. Bueno, he tomado más de mi tiempo. Y hay muchas riquezas de las cuales hablaremos en este capítulo, y que Dios nos bendiga y nos ayude a que nunca eclipsemos al Espíritu Santo.